Bueno, buenas noches amigos. Hoy vamos a ver en esta clase lo que se llama comúnmente carburador. Carburador viene de la palabra carburo, que es un gas que se usa en la soldadura. El carburo mezclado con el oxígeno dan una mezcla combustible que se usa en el soplete para soldar. En la soldadura oxiacetilénica. Bien. Bueno, los carburadores utilizados hasta hace 6-7 años atrás, o 10 años, pongámosle, fundamentalmente en todos los vehículos, se basaban o se basan en dos principios fundamentales, que es lo que quiero repasar con ustedes para luego entrar directamente en los circuitos de carburadores. Bien, ese principio, uno de esos principios, mejor dicho, es el tubo de Pitot, inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en el año 1732. Fíjense de qué época. Y él inventó este tubo que lleva su nombre, tubo de Pitot, para medir el flujo de la corriente del río Sena. Obviamente estamos hablando de París, ¿no? Bien, después fue perfeccionado, pero en principio le sirvió para medir el flujo de corriente de agua que llevaba el Sena. Bien, vamos a ver ahora directamente en qué consiste el tubo de Pitot. Acá lo tenemos, este es el famoso tubo de Pitot, agarrado ¿a qué? Al fuselaje de la trompa de un avión. Acá se ve la turbina del avión. Y este es el tubo. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar alguna vez en avión, si lo buscan en la trompa del lado izquierdo, por lo general está, van a ver un tubo que se mete en la carrocería y ese es el famoso tubo de Pitot. El tubo de Pitot se utiliza para medir flujos de fluidos. En este caso, el aire mide un montón de cosas, entre ellas la velocidad del viento y otros datos más que aportan a los necesarios para el vuelo aeronáutico. Bien, este tubo de Pitot vamos a ver en qué se basa para medir la velocidad de los fluidos y generar dentro de este tubo una pequeña depresión que es utilizada luego en el funcionamiento del carburador. Bien, vamos a ir arriba y vamos a ver el tubo de Pitot desde el punto de vista esquemático y con los elementos de medición puestos para poder observar qué es lo que mide. El tubo de Pitot está agrandada, esta punta que es cónica está acá, ¿ven? Y la curva esta, que después está agarrada a la carrocería, sería este pedacito acá. ¿Qué se le ha puesto? Un medidor de niveles, uno puesto en la boca del tubo de Pitot, acá, sale del tubo de Pitot y se pone, es decir, como saldría acá y se pondría acá, dentro del tubo. Bien, ¿qué pasa? Acá viene el aire, imagínense en un avión o un coche a alta velocidad, las corrientes de aire, la corriente de aire del centro no circula. Y acá la velocidad del viento es cero. La que sí tiene velocidad son las que van por el costado del tubo de Pitot, por acá abajo, por acá. Entonces, estas velocidades se llaman V2 y la velocidad que correspondería al centro se llama V1. Esta velocidad acá es 0 y esta velocidad V2 no sabemos la velocidad que tiene porque no es necesario medir. Lo que sí sabemos que es mucho mayor a la velocidad V1. Bien, esto hace que este recorrido por la parte de afuera del tubo de Pitot genere un vacío, que esto es como un medidor de niveles. Cuando están los dos a presión atmosférica están iguales, pero cuando ya está funcionando y el viento está pasando, acá se va a generar en toda esta zona un vacío que va a hacer que la columna baje hasta acá y la de este lado suba. ¿Qué significa eso? Que en esta zona del tubo de Pitot hay vacío. ¿Por qué? Por la corriente de aire que lo abraza y pasa por sobre la superficie, menos la velocidad que va por el centro del tubo, que es nula. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el principio fundamental del tubo de Pitot. V1, que es la de acá, 0. V2 no lo sabemos, pero sabemos que es mucho mayor que la V1. Bien, este es el primer principio de funcionamiento del carburador. Vamos a ver el segundo principio, que lo vamos a ver acá, donde dice tubo Venturi. Venturi
es un apellido italiano, obviamente el que inventó este tubo era un italiano. Bien, si yo tengo un caño y no está estrechado y hago pasar el aire, que son estas flechas azules, a cierta velocidad, y después achico la sección del caño o del tubo, como acá, ¿qué va a pasar? Como la cantidad de fluido que pasa es menos, no se va a achicar la cantidad de fluido. Para pasar y tener la misma velocidad, acá la velocidad de la vena de fluido se va a acelerar de una forma bastante importante. Bien, si yo tomo este medidor de niveles que obedecen a la presión o a la depresión que haya en cualquiera de sus dos ramas, y miramos sus niveles, vamos a ver dónde hay vacío. Y si hago un orificio acá y coloco este medidor de nivel, y con otro orificio acá en la parte normal del tubo, me va a decir que en la parte angosta del tubo, en este punto que está señalizado, voy a tener una depresión y me va a hacer subir el nivel de este medidor de presión, que es con un líquido adentro. Entonces, acá en la vena normal del tubo del fluido vamos a tener una presión que es esta. Y en el angostamiento, donde la velocidad de la vena de aire es mayor, vamos a tener una depresión y vamos a tener una diferencia de nivel, señalizada con la letra H, que es la altura, la diferencia de altura entre los dos niveles. Esa diferencia de altura me dice que estoy en presencia de una depresión en este punto. Esa depresión hace que esto suba. ¿De acuerdo? Entonces, el tubo de Pitot y el tubo Venturi son los principios en los cuales se basa todo el funcionamiento del carburador. El carburador, ¿qué hace? Mezclar el aire y la nafta o la gasolina en proporciones adecuadas, que después las vamos a nombrar. En principio vamos a ver cómo funcionan. Si vemos acá abajo, vamos a ver un tubo de Pitot hecho de un caño de vidrio o un tubo de vidrio finito o de plástico duro que tiene la forma, este es el tubo de Pitot, hasta acá, o podría ser hasta acá también, hasta donde quisiéramos, y si lo llenamos con un líquido de color, que en este caso es azul, y lo sacamos por la ventanilla del auto, acá tengo la puerta del auto, yo voy sentado atrás, lo saco por la ventanilla, y le digo al conductor, bueno, acelera, y llegamos a 100 km por hora, en este tubo de Pitot va a pasar o se va a formar el mismo efecto que en el que yo les dije anteriormente. Entonces acá va a haber velocidad cero de la vena de aire, todo lo que rodee el tubo va a ser esta velocidad V2, y acá va a haber una depresión, acá el vehículo está detenido, o va a una velocidad muy baja, esta columna de líquido va a subir y esta va a bajar. Esa es una forma práctica de comprobar el efecto del tubo de Pitot. Dicho esto, vamos a ver cómo trabaja un carburador elemental, tomando los dos principios de funcionamiento de Pitot. Ahora vamos a ver, es decir, que ya vimos el efecto del tubo Venturi, el efecto del tubo de Pitot. Ahora vamos a ver cómo estos efectos están presentes en el funcionamiento de un carburador elemental. Es decir, es un carburador básico que simplemente cumple la función de alimentar un motor a una sola velocidad, porque si yo quiero cambiar la velocidad va a tener muchos problemas. Bueno, vamos a ver esto, que si bien sabemos cómo se llama, vamos a empezar a analizar el funcionamiento y vamos a ver dónde están presentes los efectos del principio del tubo de Pitot y del principio del tubo Venturi. Los dos generan vacío en este punto y en este punto, dentro del tubo de Pitot. Bien, este principio
hace que el carburador esté agarrado al tubo de admisión o al colector de admisión. Va agarrado con dos tornillos, tiene una entrada donde arriba de esta entrada está el filtro de aire, acá se lo ve, por acá entra el aire hacia el interior del motor. Acá en verde tiene un angostamiento del tubo de entrada, que es el tubo, es decir, la entrada del carburador tiene este angostamiento que coincide con lo del tubo Venturi, el angostamiento del tubo Venturi. ¿Cómo se llama esto en el carburador? Este angostamiento, que acá es más chico que acá, que la boca de entrada, este angostamiento se llama Venturi. Bien, este es el primer principio. Y el segundo principio, que es el tubo de Pitot, fíjense si no coincide el surtidor del carburador con el tubo de Pitot que recién vimos. Bien, estos dos principios están acá presentes, tubo de Pitot y tubo Venturi. En esta zona de la garganta del carburador es una zona de vacío, porque, por lo que habíamos visto, del angostamiento de la vena de fluido que entra, en este caso la vena de aire. Bien, justo en la zona de máxima depresión está la punta o el orificio de ¿quién? Del tubo Venturi, que a su vez tiene, por la vena de aire que corre a sus costados o todo alrededor, acá en esta zona tiene una zona de vacío, acá adentro, que es la que sirve para traer la nafta de la cuba del carburador, que después vamos a ver. Bien, entonces, si yo paso el nivel, esto se llama cuba, esto es el punzuar, que sirve para nivelar, para tener un nivel constante de nafta dentro del carburador, dentro de la cuba del carburador, y este es el nivel de la cuba. Y fíjense, la línea esta como sigue hasta acá, y me marca que el nivel del carburador está a 4 o 5 milímetros, o 2 o 3 milímetros, de la salida del tubo Venturi. Fíjense, ¿por qué es esto? Esto no es casual, es para que la succión que se forme haga un vacío en toda esta zona que permita que la nafta salga. ¿Cuánto va a salir? ¿De qué modo? ¿De qué manera? ¿A qué obedece? Obedece a la mariposa de aceleración. Cuando yo acelero, esta mariposa se da vuelta y sube y deja más espacio. Entonces, con la succión del cilindro, de los cilindros del motor, acá hay una vena de aire impresionante. Entonces, a la medida que yo acelere, voy a dejar pasar más aire y voy a provocar más vacío acá. Más vacío significa que va a salir más nafta, pero va a salir a lo loco, no. Acá hay un paso calibrado, esto en negro, es un paso calibrado que deja pasar determinada cantidad de nafta. Cuando yo más abro, más vacío se produce porque la velocidad del aire aumenta, genera más succión y sale más nafta para alimentar el motor y el motor levanta las revoluciones. Puede ser que de 1500 pase a 2000, 2500 RPM, revoluciones por minuto. Bien, ¿quién maneja todo esto? La mariposa de aceleración, que está directamente conectada con el pedal de acelerador. Bien, vamos a seguir hablando de esto, pero eso será en el próximo video.